Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro ciclo de webinars Take a Break for Your Brain, un evento patrocinado por PMM Business School, entidad perteneciente al grupo empresarial de PMM Innovation Group. Para los que nos acompañan por primera vez con este tipo de eventos, a los que llamamos webinars Take a Break for Your Brain, lo que tratamos es ofrecer interés y experiencia y opiniones de profesionales en activo, como nuestro invitado hoy, Ronaldo López, instructor oficial de la NFP, además de profesor una extraordinaria a la mente al menos durante una hora en mitad de la semana con el contenido de valor. Precisamente sobre PM Business School, quisiera comentaros algunas de las novedades de estos últimos días en PMM, y es que dentro de 2 semanas, para el 22 de agosto, damos comienzo a la 15ª edición del posgrado de gestión de mantenimiento, por lo que notifico a aquellos interesados en inscribirse que aún cuentan con esta semana para hacerlo. Y por otro lado, para los que no han estado muy atentos a nuestras redes sociales, el mes que viene damos inicio a nuestros MBA, programas con los que nuestra escuela ha sido reconocida por diversos medios como Forbes y premiada por La Razón, El Suplemento y algunas más que os invito a consultar en nuestra web de pmbusiness.com. Además de la flexibilidad de la metodología y el equipo de profesionales expertos en cada área de forma a cada uno de los programas, una de las cosas que más hace destacar a nuestros EMBAs es el ser considerados como una experiencia no solo profesional, sino también personal. Además de la formación online, PMM brinda a nuestros estudiantes de máster una vivencia única y esencial para la industria mediante una semana internacional, contactos internacionales y actividades outdoor diseñadas para aportar nuevas ideas, para aportar nuevas, para aportar nuevas ideas y aprendizajes en torno a 4 puntos claves: innovación y transformación digital, sostenibilidad. La experiencia es algo que integran en su costo 3 de nuestros 4 másters: MBA de gestión de activos, MBA de Facility Management y el MBA de innovación y excelencia operacional. Y el cuarto, que nos incluye Semana Internacional en su costo, pero que comento para que sepan, es sobre desarrollo de estrategias de proyectos de negocio. Ya nos encontramos en periodo de cierre y reserva de plazas para este año. Iniciamos el 2 de septiembre. Para los que ya han contactado con nosotros, les sugiero confirmar cuanto antes a nuestro equipo sobre su interés, y para aquellos que aún no han dado les invito a echar un ojo a nuestra web, donde verán más detalles y además podrán conocer la experiencia de algunos de nuestros alumnos. Y bueno, precisamente esos son 4 puntos que dan origen al diseño de esta semana: internacional, innovación, sostenibilidad y change management y competitividad. También son los mismos objetivos que mueven a PMM a desarrollar su Business International Tour de 2021, 2022 y 2023. Una gira en la que el principal propósito es el difundir ideas sobre estas cuestiones mediante conferencias y masterclass por España, Chile, Colombia, México, Perú y Estados Unidos, estableciendo así una unión entre la realidad industrial, universidades y centro de innovación. Como ya habrían visto en nuestras redes sociales, ahora nos encontramos en Chile, donde impartiremos 2 masterclass en Santiago de Chile, una mañana 4 de agosto sobre Change Management y el otro el 11 de agosto sobre toma de decisiones de CAPEX y OPEX para la gestión de activos. Para aquellos interesados en estas masterclass, también contamos con fechas para desarrollar en Colombia durante el mes de septiembre, México para octubre y Perú para marzo del próximo año. Cada masterclass cuenta con un cupo limitado de 15 plazas, por los que les invito a consultar detalles en nuestra web y reservar su plaza cuanto antes en caso de interés por los que vuelvan. En relación al tema de hoy, les recomiendo 3 libros de lectura obligatoria para profundizar en temas de riesgos: ABC, modelos mixtos de confiabilidad y gestión integral de activos físicos. Me encantaría hablarles un poco sobre cada uno de ellos, pero por no estirar más la entrada de nuestro ponente invitado, les invito a obtener más información en nuestra web, donde también tenéis la posibilidad de obtener una lectura gratuita del primer capítulo a modo de prólogo. Y ahora sí, sin ánimo de haceros esperar más, os vuelvo a dar la bienvenida al evento de hoy.
Como siempre, les invito a interactuar tanto con nuestro ponente como con todo nuestro equipo mediante el chat de plataforma y apartado de preguntas y respuestas. Este último apartado los usaremos para las preguntas que queréis exponer al final de la ponencia y comentarlas en directo con nuestro ponente invitado. Ya te puedo compartir pantalla. Ronaldo López, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Pues, dejo a disposición. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes por España. Buenos días por la mayoría de los países de Latinoamérica. Ya, vamos a compartir pantalla. Un placer nuevamente estar con ustedes y hablando precisamente de uno de los temas que más disfruto, que más me gusta compartir, que es la seguridad eléctrica. ¿Pueden ver bien ahí? ¿No hay ningún problema? Sí, todo bien, todo bien. Vale, gracias. Perfecto. Bueno, vamos a hablar precisamente de la seguridad eléctrica. Seguridad eléctrica y tres cosas que no sabías. ¿Y por qué tres cosas que no sabías? Porque constantemente nos están preguntando, nos están haciendo consultas, ya tanto de manera personal como vía escrita o por teléfono con respecto a temas bien puntuales. Podríamos hablar de N cosas que no sabías de la seguridad eléctrica, porque de la seguridad eléctrica, desde el punto de vista científicamente validado, hay muy poca información. Si nosotros vamos, por ejemplo, los estudiantes de pregrado, posgrado o posgrado que están haciendo su trabajo en seguridad eléctrica, es muy poca información la que tienen a disposición para poder trabajar. Es por eso que nosotros hemos venido desarrollando distintos tipos de temas, distintos desarrollos. ¿Ya? Entonces, por eso vamos a explicar tres cositas. Lo primero, que lo que es seguridad eléctrica. Es importante definir bien lo que es seguridad eléctrica, porque todos hablan de seguridad eléctrica. Algunos lo definen como seguridad, como el uso seguro de la energía eléctrica, solamente relacionado con las personas. Pero en realidad, hoy día las normas técnicas, las normas internacionalmente aceptadas, inclusive hasta las normas nacionales, le entregan una definición que va más allá de las personas. Por lo tanto, permítanme definir la seguridad eléctrica como el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica. ¿Qué quiere decir? No basta con enfocarse en los equipos de personas, sino que para proteger a las personas tenemos que enfocarnos en el diseño y en el mantenimiento de los equipos de instalaciones. O sea, tenemos que ir directamente a la gestión de activos, directamente a todo lo que es el diseño y la construcción de los equipos y sistemas eléctricos, el mantenimiento de los equipos eléctricos para proteger a las personas. Por lo tanto, la base de la protección de las personas es el diseño e ingeniería. Y si nosotros queremos hacer un buen mantenimiento, queremos hacer un mantenimiento eficiente, oportuno y seguro, tenemos que tener personas calificadas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de seguridad. Por lo tanto, ¿qué es lo que busca la seguridad eléctrica? Estamos hablando que la adopción de un sistema de gestión de seguridad eléctrica pretende mejorar el desempeño en seguridad y salud ocupacional de los trabajadores, la gestión de mantenimiento y, por ende, la continuidad operacional. Y ahí uno de los primeros temas que vamos a hablar es sobre la gestión de seguridad eléctrica. Por lo tanto, la pregunta es, ¿sabías que el programa de seguridad eléctrica que piden las normas en realidad es un sistema de gestión de seguridad eléctrica? ¿Y por qué? Porque muchos hablan del programa de seguridad eléctrica, y el programa de seguridad eléctrica, como lo define la norma, no es un programa, no es un conjunto de actividades. No es que nos juntemos hoy día 5 o 6 personas y empecemos a delinear qué tareas, qué actividades vamos a hacer para el próximo año, sino que lo que viene pidiendo la norma es que se implemente un sistema de gestión. Es así como, por ejemplo, la NFPA dice que un programa de seguridad eléctrica es un sistema documentado que consiste en principios, políticas, procedimientos y procesos de seguridad que rigen las actividades apropiadas para el riesgo asociado a los peligros eléctricos. Por lo tanto, si nosotros vamos a esa definición propiamente tal, lo que nos está pidiendo, cuando nos dicen que implementemos un programa de seguridad eléctrica, en el fondo nos está pidiendo que implementemos
un sistema de gestión de seguridad eléctrica con tal de trabajar en la mejora continua. Y dentro de esos programas nos viene hablando de inspección, condición de mantenimiento de los equipos, concientización y autodisciplina, principios del programa de seguridad eléctrica, o sea, cuáles son los principios rectores en que se va a basar el sistema de gestión, cuáles son los controles que vamos a desarrollar para evaluar el sistema de gestión, los procedimientos para la gestión propiamente tal del sistema de gestión de seguridad eléctrica, procedimientos de evaluación de riesgo, la planificación y sesiones informativas, investigación de accidentes, una política de seguridad eléctrica y obviamente auditorías. Y nos viene diciendo, oye, miren, tienen que hacer auditorías de campo a lo menos una vez al año, que si nosotros lo homologamos con los sistemas de gestión vendría a ser nuestras auditorías internas, y a lo menos cada 3 años una auditoría para verificar el cumplimiento de la NFPA 70E, que en el fondo, si nosotros lo homologamos con los sistemas de gestión ISO, vendría a ser las auditorías de recertificación. Pero no es la única norma, aunque es la más conocida, porque obviamente está en español, pero no es la única norma. La norma IEEE también nos viene diciendo que un programa de seguridad eléctrica debe considerar las implicaciones legales de pautas específicas, se debe considerar el contenido de las leyes nacionales y locales aplicables al definir e implementar un programa de seguridad eléctrica, que es precisamente lo que los sistemas de gestión a nosotros nos piden. Nos dicen, oye, lo primero que vamos a cumplir es la normativa legal, si es la normativa chilena, la normativa colombiana, la normativa de España, de Perú, la base para todo sistema de gestión es el cumplimiento legal del país en que se implemente. Y la IEEE 3007.3 nos viene diciendo que tenemos que, en nuestro programa, en nuestro sistema de gestión, tenemos que primero considerar las leyes locales y nacionales aplicables. Y nos viene diciendo que un programa completo de seguridad debe contener directivas como mínimo sobre los siguientes temas: compromiso de la alta dirección, apoyo organizacional, políticas de seguridad eléctrica, permisos de trabajo eléctrico energizado, capacitación y calificación, autorización de tareas, preparación para emergencias, supervisión y auditorías, etc. O sea, si nosotros lo desarrollamos, lo verificamos, lo que nos viene pidiendo es un sistema de gestión de seguridad eléctrica. Inclusive nosotros podríamos aquí estar nombrando otras normas que tienen relación, como por ejemplo la ANSI Z1044, que se refiere a los programas de seguridad, de aislamiento y bloqueo, que también nos dice que tenemos que implementar un sistema de gestión. En el fondo, todas las normas internacionalmente aceptadas nos están pidiendo que implementemos, en base al ciclo DEMI, un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. Basado en eso, es que los principios básicos del sistema de gestión de seguridad eléctrica, como ya decimos, primero personas, equipo de instalaciones y continuidad operacional. En la medida que nosotros tengamos personas altamente calificadas desde el punto de vista técnico de seguridad, vamos a hacer mejor mantenimiento, vamos a evitar fallas, vamos a evitar accidentes, por ende, vamos a aumentar la eficiencia operacional. En la medida en que nosotros nos enfoquemos en los equipos de instalaciones, desde el diseño, desde el mantenimiento, vamos a evitar accidentes, vamos a evitar incidentes, fallan los equipos de instalaciones, por lo tanto, vamos a evitar accidentes a las personas y vamos a aumentar la continuidad operacional. 3 principios mínimos que debería tener cualquier sistema de gestión de seguridad eléctrica. Y este sistema de gestión de seguridad eléctrica, ¿qué nos viene diciendo las normas? Primero tiene que ser fácilmente integrable con los sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, como por ejemplo la ISO 45001, y fácilmente integrable con los sistemas de gestión de activos, como la ISO 55001, 55002, apoyados por normas técnicas internacionalmente aceptadas, como está la NFPA 70E en seguridad para las personas, la IEEE en todo lo que son programas para seguridad eléctrica. Y si ustedes revisan estas 2 normas, lo primero que le dice que lo que vienen normando son controles administrativos, o sea,
capacitación, procedimiento, EPP, evaluación de riesgo, preparación para la emergencia, por lo tanto, controles administrativos. Pero todas estas normas les viene diciendo que para que puedan ser útiles, tienen que primero tener unos equipos adecuadamente instalados y adecuadamente mantenidos. Como por ejemplo, con normas técnicas como el NEC, la NFPA 70 o el NEC, el Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, y las normas nacionales competentes de cada país para lo que son instalaciones de consumo o para instalaciones de distribución, transformación y transmisión, el NEX, que también lo edita la IEEE, que es el Código de Seguridad Eléctrica de los Estados Unidos, que lo ha asumido así Estados Unidos como su Código de Seguridad Eléctrica para instalaciones de transmisión, distribución y transformación, que en su última versión, inclusive para todos los que somos de habla hispana, aparece con todos sus comentarios en español. El mantenimiento lo podemos tener en base a la NFPA 70B, a las normas netas, a las normas IEEE. Todas ellas son recomendaciones válidas que nosotros podemos utilizar como herramienta cuando estamos desarrollando el mantenimiento en equipos, instalaciones eléctricas. Por lo tanto, basado en el ciclo de DENI, nosotros desarrollamos el sistema de gestión con un modelo de gestión que parte en la evaluación de contexto, que significa esa evaluación de contexto. Verificamos, hacemos una evaluación de brechas, hacemos una evaluación de cómo está la empresa donde quieren implementar, qué tan maduro está los sistemas de gestión en esa empresa. Y en base a eso, parte con la planificación para el proceso después el proceso de implementación, de acuerdo a la evaluación de contexto. O sea, ya no estamos tirando actividades aisladas de acuerdo a un grupo de personas, sino que estamos planificando actividades de acuerdo a los requerimientos que tiene la empresa, de acuerdo a la misma evaluación de contexto, y ahí, en base a eso, generamos planes a corto, mediano y largo plazo, dependiendo de la evaluación que hagamos. Y es por lo mismo que empezamos en la etapa de planificación, verificación y evaluación, basado en normas técnicas internacionalmente aceptadas y que sean fácilmente integrables a las normas ISO, ya inclusive normas ISO como las normas ISO también de gestión de calidad, eficiencia energética y medio ambiente, que también el sistema puede ser fácilmente integrable. Con distintos niveles del sistema de gestión, con tal de nosotros ir midiendo la mejora continua e ir planificando el desarrollo de esta gestión de seguridad, como por ejemplo en el primer nivel, definir roles y responsabilidades, la conformación de equipos de trabajo, la capacitación sobre el modelo de gestión de seguridad eléctrica, lo que va análisis o la verificación de brechas, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista corporativo, desde el punto de vista de normas técnicas, dependiendo de las necesidades o dependiendo de lo que requiera cada una de las empresas, el diagnóstico y los planes de acción, y así sucesivamente hasta llegar al nivel 5, cuando ya tenemos la sistematización, cuando tenemos todo el proceso de mejora continua, cuando ya tenemos las mejores prácticas ya sea de la actividad económica, ya sea de las mismas empresas, del país, o el objetivo que se fije cada una de las empresas hacia dónde quiere llegar con su sistema de gestión de seguridad eléctrica. La segunda pregunta que siempre nos hacen, y se los hago yo a ustedes como pregunta: ¿sabían que los riesgos eléctricos se evalúan por separado, poniendo énfasis en los controles de ingeniería y diseño? ¿Y por qué les digo que se evalúan por separado? Porque generalmente nosotros nos encontramos que utilizan la ecuación simplificada de probabilidad por consecuencia, donde la probabilidad es una probabilidad reactiva en base a la cantidad de accidentes, incidentes que han tenido. ¿Ya? Y la consecuencia es dependiendo de las lesiones que puedan producir. Por lo tanto, en esta evaluación de riesgo, ¿cómo reduzco yo el riesgo con la calificación del personal y procedimientos de trabajo si en estos parámetros no están considerados?
no están incluidos en los criterios. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, muchos dicen, oye, pero es que reduzco la probabilidad, pero resulta que la probabilidad es un suceso improbable de baja ocurrencia, o sea, estadísticamente no puedo reducir la probabilidad con capacitación, a menos que capacitación y procedimiento, a menos que sea a largo plazo. Obviamente a largo plazo sí lo puedo bajar, pero hoy día cuando estoy haciendo la evaluación de riesgo, cuando estoy haciendo mi matriz de evaluación de riesgo, hoy día no lo puedo bajar. Lo mismo que los procedimientos de trabajo. Y generalmente, tanto el choque como el arco eléctrico se evalúa como uno solo, como por ejemplo le llaman contacto con energía eléctrica, el riesgo eléctrico, electrocución. Por lo tanto, si lo evalúo como uno solo, viene la pregunta, ¿por qué si la mayoría de las empresas, los riesgos eléctricos son considerados como críticos, se evalúan como uno solo con el mismo método que se utiliza para los riesgos no críticos? Entonces, basado en esas mismas preguntas, en esos mismos problemas que nosotros hemos planteado, ¿cuál es el problema que tenemos al evaluarlo de la misma manera? La ISO 31010 nos dice que el método más utilizado para evaluar riesgo es el método de probabilidad por consecuencia, pero a la vez nos dice que cuáles son estos problemas que presenta el método de probabilidad por consecuencia. Dificultad al definir criterios que no sean ambiguos. Por lo tanto, ¿por qué no sean ambiguos? Porque, por ejemplo, es lo que le planteaba, yo disminuyo la probabilidad con procedimientos, con capacitación, pero desde el punto de vista ambiguo no lo disminuyo desde el punto de vista objetivo. Su uso es muy subjetivo, ya que depende del criterio de cada evaluador, por eso nos encontramos con distintos tipos para iguales trabajos o trabajos similares, distinta evaluación de riesgo porque es demasiado subjetivo. Dificulta para combinar o comparar el nivel de riesgo dado que estos presentan diferentes consecuencias. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el tema de choque eléctrico, nosotros debemos evaluar las consecuencias en base al nivel de tensión que se ponen los trabajadores. Y para arco eléctrico, nosotros debemos evaluar las consecuencias de acuerdo a la energía incidente a la que se expone. Y que la energía incidente es un valor fundamental para evaluar el riesgo de arco eléctrico. Y adicionalmente, la misma ISO nos viene diciendo que el nivel de riesgo real puede verse subestimado debido a los resultados, ¿ya? Que dependen del nivel de detalle del análisis, además la cantidad de tareas a la que está expuesto cada trabajador. Por lo tanto, nos viene diciendo que este método, que es tan utilizado, los dos grandes beneficios es que nos presenta es que es rápido y fácil de usar. Pero cuando nosotros estamos hablando de riesgos críticos, como por ejemplo los riesgos eléctricos, tenemos que tener un nivel de detalle tal que nos permita hacer un análisis preciso de cada una de las tareas que los trabajadores están expuestos y en base a esas tareas desarrollar controles específicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que dijimos? ¿Ya? Generamos una ecuación donde la probabilidad por consecuencia, donde la probabilidad, más que la probabilidad, es la posibilidad que tiene el trabajador de entrar en contacto. Que esa posibilidad va a depender para choque eléctrico si el trabajador está expuesto o no está expuesto a entrar en contacto. O sea, si el gabinete está abierto o no está abierto, si está trabajando cerca de líneas energizadas, hay posibilidad o no hay posibilidad, dependiendo de la distancia. También depende de la condición del equipo, si el equipo está adecuadamente mantenido, adecuadamente instalado. Las consecuencias vienen a depender para choque eléctrico, depende del nivel de tensión. A mayor tensión, mayor es la corriente que va a pasar por el cuerpo humano, por lo tanto, mayores son los daños. Y el factor Q, que es el factor personal, que significa si el personal está calificado, está técnica, física y psicológicamente apto para desarrollar un trabajo. Lo podemos evaluar de manera positiva, si no, tendremos que tener programas de evaluación, de reforzamiento, de observaciones conductuales, liderazgo visible u otros que nos permitan mantener activo ese último control. Y para el riesgo de arco eléctrico,
la probabilidad depende de la posibilidad que se produzca el cortocircuito. ¿Y cuando tenemos mayor posibilidad de que se produzca el cortocircuito? Cuando estamos energizando, desenergizando, cuando estamos haciendo pruebas, cuando estamos aterrizando, cuando estamos retirando tapas, cuando estamos retirando interruptores. Es por eso que el personal electricista es el personal más altamente expuesto, ¿ya? Y es donde ponemos énfasis. De hecho, el arco eléctrico, desde el punto de vista de accidente eléctrico, es el accidente más común, más repetitivo, con la diferencia que no es tan fatal como el choque eléctrico. Por lo tanto, muchas veces pasan como accidentes por quemadura, no pasan como accidente eléctrico, pero puede ser fatal dependiendo del porcentaje de quemaduras del cuerpo o dependiendo si este arco eléctrico o los gases calientes que se desprenden del arco eléctrico son capaces de quemar las vías respiratorias. Por lo tanto, este arco eléctrico también puede ser fatal. Y las consecuencias de este arco eléctrico aquí ya no dependen del nivel de tensión, dependen de la energía incidente, y para ello tengo que hacer una evaluación, tengo que hacer una estimación de la energía incidente que se ponen los trabajadores en los distintos gabinetes, en los distintos equipos donde van a trabajar. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos la implementación del sistema de gestión, decimos que nuestra matriz de riesgo tiene que separarse por los controles preventivos que vayan directamente a la probabilidad, que vayan directamente a la posibilidad que ocurra el choque, el arco, y aquí, ojo, el incendio eléctrico, que si bien de acuerdo a las normas para las personas como la NFPA 70E o la IEEE no lo considera, también tenemos que considerarlo en nuestro sistema de gestión porque es el incendio que más nos afecta desde el punto de vista de instalaciones eléctricas. Es el evento no deseado que mayor daño nos puede producir a las instalaciones eléctricas, por lo tanto, tenemos que también tenerlo evaluado. Y digo esto porque haciendo auditoría, hago bastante auditoría, generalmente lo que menos encuentro es los procedimientos para incendios eléctricos. Y cuando vamos a conversar con las brigadas de emergencia, lo primero que nos dicen, nosotros no ingresamos a la sala eléctrica a menos que el personal nos autorice. Y después cuando le preguntamos a los electricistas cuál es su procedimiento, no tienen procedimientos generales, por lo tanto, ahí siempre encontramos brecha con respecto al famoso incendio porque no se evalúa con la importancia que tiene que darse. La primera respuesta para un incendio eléctrico es del personal electricista que tiene que desenergizar, que tiene que asegurar las instalaciones para que pueda actuar la brigada de emergencia, para que puedan actuar los bomberos. Por lo tanto, cuando nosotros colocamos controles para choque eléctrico, por ejemplo, equipo de instalaciones según diseño, mantenimiento, aplicación de pruebas según las indicaciones del fabricante, verificar efectividad del sistema, inspecciones periódicas, equipo aislante, equipo aislado, nosotros estamos yendo directamente a reducir la probabilidad que las personas entren en contacto. Y controles como, por ejemplo, protecciones diferenciales, rescate y primer auxilio, sistema de puesta a tierra u otros, van directamente a mitigar. La persona ya entró en contacto, pero ¿cómo se mitigan las consecuencias? De hecho, la protección diferencial no evita que entre en contacto, disminuye la cantidad de corriente y el tiempo de exposición. Los sistemas de puesta a tierra no evita que entren en contacto, sobre todo para el contacto indirecto, evita que la corriente circule a través de las personas, por lo tanto le hicimos un camino más fácil con el sistema de puesta a tierra de protección para que se vaya directamente a tierra y no pase por la persona, por lo tanto es un control mitigatorio y no preventivo. Y cuando vamos a los controles administrativos, hablamos de la condición física y psicológica, hablamos de la calificación de entrenamiento, que ahí hay unos términos también que muchas veces se confunden. Ahí tenemos que tener bien claro cuál es la diferencia entre capacitación, entrenamiento, calificación y autorización. ¿Por qué? Porque en muchas empresas también se confunde la capacitación con el entrenamiento. El entrenamiento es la evaluación de las habilidades del trabajador.
las capacitaciones son la evaluación del conocimiento. Por lo tanto, el entrenamiento tiene que ser algo práctico, in situ, ¿ya? In situ dentro de la empresa para evaluar en forma efectiva si el trabajador sabe o no sabe hacer el trabajo. De hecho, las normativas de los distintos países nos vienen exigiendo que evaluemos los procedimientos específicos, o sea, si el trabajador sabe o no sabe aplicar los procedimientos específicos. Por lo tanto, hablamos de capacitación y conocimiento de los procedimientos para trabajo desenergizado, ¿ya? El trabajo eléctricamente seguro, el loto o como le quieran llamar para el trabajo desenergizado. Tener bien claro cuáles son los requerimientos para los trabajos energizados. Y el peor error que comete una empresa es cuando dice no, nunca, o se prohíbe trabajar con equipo energizado. ¿Y por qué les digo el peor error? Porque no toman control sobre los riesgos. ¿Por qué? Porque yo tengo, para poder desenergizar, yo tengo que trabajar con equipo energizado. Para revisión de falla, monitoreo de condiciones, medir o evaluar variables eléctricas, yo tengo que hacer con equipo energizado. Que es distinto decir, todos los trabajos se harán con equipos energizados, salvo aquellas excepciones. Y para esas excepciones, yo tengo que tener personal calificado, tengo que tener los procedimientos, tiene que tener los permisos, inclusive hasta los planes de emergencia. Para el arco eléctrico, lo evalúo por separado, por lo tanto, equipo de instalaciones, mantenimiento, aplicación de pruebas. Podemos tener, por ejemplo, también sistema encapsulado, barras aisladas, eso nos lleva a disminuir la probabilidad de que ocurra un cortocircuito. Pero en caso que ocurra, tenemos elementos para mitigar, como por ejemplo, hacer los estudios y reducir la energía incidente hasta 40, con tal de que la ráfaga no nos pueda afectar. La coordinación de protecciones, prueba relé, prueba relé a prueba de arco, tablero arco resistente, distancia de operación, el EPP inífugo. En base a la energía incidente, no sacamos nada con tener EPP inífugo si no hemos evaluado la energía incidente a que está expuesto el trabajador, porque en el fondo le estamos dando una falsa seguridad. Le estamos dando una falsa seguridad cuando muchas veces le entregamos EPP, pero no le entregamos ni la capacitación con respecto a los riesgos eléctricos, ni ese EPP ha sido seleccionado en base a una energía incidente. Como por ejemplo, me ha tocado estar en empresas donde le entregan camisa, pantalón u overol, pero ni siquiera le entregan una careta para colocarse en la cara al momento de estar haciendo un trabajo eléctrico energizado. Y podemos hacer injertos de piel, pero en caso que se nos queme el ojo, no podemos hacer injerto de ojo. En caso que se nos queme la vía respiratoria, a través de la boca, a través de la nariz, ya no podemos asegurar la sobrevivencia de esa persona, porque las vías respiratorias se empiezan a inflamar y puede producir una asfixia. Entonces, no basta con entregar EPP sin tener una evaluación específica de los trabajos que se va a ir a desarrollar. Y la parte del cuerpo que el trabajador tiene más expuesta es precisamente la cara. ¿Ya? Y obviamente la condición física y psicológica y conocimiento de los riesgos, conocimiento del fenómeno también del arco eléctrico. No se puede considerar persona calificada a una persona que no conozca los riesgos inherentes a la actividad. Y esos riesgos, como mínimo, son choque y arco eléctrico para las personas y el incendio eléctrico para los equipos e instalaciones. Esos son los conocimientos mínimos que tiene que tener un personal si yo quiero definirlo como calificado, incluido qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso que una persona esté encontrando en contacto con la energía eléctrica, cómo ya voy a liberar a las víctimas del contacto con la energía eléctrica para que ese choque, para que esa circulación de corriente no se transforme en una fatalidad. Por lo tanto, el tiempo de respuesta, el tiempo de exposición, ahí cobra importancia. Y decíamos que tenemos que poner énfasis en los sistemas de diseño de ingeniería, ¿ya? Como por ejemplo,
para disminuir el arco eléctrico, que tenemos tablero arco resistente, tenemos relé de arco. ¿Y qué significa tener sistemas arco resistente o relé de arco? ¿En qué me va a influir eso? Fácil. Aquí les tengo un ejercicio práctico. Si se fijan aquí, con el equipo de trabajo de Rolop, con los ingenieros de estudio de Rolop, hicimos un trabajo, ya, en una empresa minera, donde el superintendente nos dijo, yo no quiero que el trabajador aquí, en mis instalaciones, utilice ese traje que parece astronauta. ¿Ya? ¿Ok? Veamos entonces. Entonces, hicimos el estudio de relámpago de arco y la energía incidente primaria, la energía incidente inicial, era de 120,47 calorías partido por centímetro cuadrado. Pero, aquí, en esta empresa tenían tableros arco resistentes y aplicando el factor de seguridad que se le aplica de acuerdo al fabricante, de acuerdo a las instalaciones de los equipos arco resistentes, ya esos 120 con puertas cerradas bajaban a 12. Pero solamente con puerta cerrada, por lo tanto, si el trabajador estaba retirando el interruptor, estaba haciendo trabajos como retirar tapas u otro, seguía expuesto a los 120. Entonces, no estábamos cumpliendo con lo que nos decía el superintendente, los jefes eléctricos de esa empresa. Entonces, ¿qué dijimos? Oye, aparte del equipo arco resistente, la coordinación de protecciones no nos funcionaba, instalemos relé de arco. Bueno, ¿y qué va a significar el relé de arco? Va a significar que cuando la puerta esté abierta, ya que con la energía incidente original es de 120,47, cuando la puerta esté abierta, esa energía incidente se baja a 10,33. O sea, ya basta una careta de 12, camisa y pantalón de 12 para estar cubierto. O sea, no necesito el traje de astronauta, como dijo el superintendente. ¿Y qué significa ya sumar la protección del equipo arco resistente versus el relé de arco? Significa que para hacer trabajos con puerta cerrada, como por ejemplo energizar, desenergizar equipos, donde hay una alta probabilidad que ocurra el evento, de 120 que teníamos como energía incidente original, lo llevamos a 1,3 calorías partido por centímetro cuadrado. O sea, después de andar vestido con un traje de 140 calorías, que es lo más grande que hay en el mercado, que inclusive viene hasta con protección balística, para hacer trabajos con puerta abierta como es la operación de los equipos, ya ni siquiera necesitaban protección inífuga, porque de acuerdo a las mismas normas, dice que la protección inífuga se exige a partir de 1,2 calorías partido por centímetro cuadrado. O sea, después de tener el traje de astronauta mayor que hay en el mercado, y llegamos a tal nivel que ni siquiera necesitábamos equipos de protección. Entonces, ¿a qué voy? Que el diseño e ingeniería nos permiten prevenir, nos permiten mitigar. No dejamos de lado el equipo de protección personal porque si tenemos que trabajar con puerta abierta, necesitamos el equipo de protección personal inífugo, careta, camisa, pantalones, clavina, mínimo de 12. Pero en el fondo es el mínimo, que sea cómodo para el trabajador, que sea fácilmente usable, y no trabajar, por ejemplo, en sistemas de baja tensión con el traje de astronauta, como nos decía el superintendente en esa empresa. ¿Qué es lo que hicimos? Fuimos directamente a disminuir la energía incidente que puede afectar al trabajador o que puede haberse expuesto el trabajador en las acciones de diseño y de ingeniería. ¿Ya? Diseño e ingeniería.
La otra pregunta que nosotros le hacemos, ¿saben la importancia de medir la efectividad de los controles para los riesgos eléctricos? ¿Ustedes miden la efectividad de los controles para los riesgos eléctricos con tal de implementar efectivos controles? ¿Cómo así? ¿Ya? Por ejemplo, si el equipo cumple con los criterios de funcionalidad, disponibilidad, confiabilidad, con su estándar de desempeño cuando se prueba, el equipo cumple con su estándar de rendimiento durante el funcionamiento, nosotros podemos decir que es un equipo altamente efectivo, por lo tanto está en el top, es el primero que voy a utilizar. Sin embargo, si el equipo falta de control o no cumple con los requisitos obligatorios o puede verse afectado, nos vamos a decir que ese equipo o la efectividad o ese control es inefectivo. Y ahí les voy a poner un ejemplo. Podemos tener 3 tipos de herramientas eléctricas portátiles. Uno que funciona con sistema de puesta a tierra, 220 o 120, dependiendo del nivel de tensión que tenga cada uno de los países. Una herramienta eléctrica portátil con doble aislamiento, ¿ya? O una herramienta eléctrica portátil a baterías de 12 volts. Si nosotros medimos la efectividad, el nivel de efectividad de esos controles, yo voy a colocar siempre como el más efectivo la herramienta eléctrica portátil a baterías, porque inclusive aunque se rompa y el trabajador entre en contacto con los 12 volts, va a entrar en contacto con una tensión de seguridad. Aunque el trabajador no conozca sobre riesgos eléctricos, el trabajador va a entrar en contacto con 12 volts. Por lo tanto, de esas 3 herramientas, de esos 3 controles, ¿cuál es el más efectivo? La herramienta eléctrica portátil en base a baterías. Y de los 2 que quedan, ¿cuál de los 2 es más efectivo o es parcialmente efectivo? La herramienta con doble aislamiento. ¿Por qué con doble aislamiento? Porque su carcasa, ya su envolvente, es plástico, por lo tanto reduce la probabilidad que ocurra el evento. En cambio, la herramienta eléctrica portátil con el sistema de puesta a tierra tiene mayor posibilidad que el sistema de puesta a tierra falle y más probabilidad de entrar en contacto. Sin embargo, aún así, para esas 2 herramientas, tengo que tener otros controles como, por ejemplo, protecciones diferenciales, como por ejemplo, el tema de la inspección y revisión antes de su uso, como por ejemplo, van a ir asociados a extensiones cables para extender el largo, ya para poder conectar a la fuente de energía. Por lo tanto, esos tienen que estar libre de la humedad, no estar expuesto a que puedan ser atrapados, etc. Por lo tanto, son menos efectivos desde el punto de vista de los controles. Y desde ese punto de vista también tenemos controles para todo lo que son estándares, reglamentos y normas. Por ejemplo, si se realiza o no se realizan auditorías integrales del proceso, ¿qué significa? Su estándar o su reglamento de seguridad eléctrica, ustedes lo auditan a lo menos una vez al año, ya sea auditorías internas o auditorías externas, para verificar que los elementos ya de acción están identificados, se hayan corregido todos los hallazgos y se está implementando un sistema de gestión que les permita asegurar que los trabajadores efectivamente cumplen el estándar, cumplen el reglamento, cumplen la norma que ustedes como empresa tienen definida en forma interna, o las normas internacionalmente aceptadas que ustedes han homologado o que han colocado como requisitos en sus procesos de seguridad. Entonces, ahí nos permite ir evaluando la efectividad de los controles, o todo lo que es capacitación, entrenamiento, calificación y autorización, incluida la capacitación y entrenamiento de los procedimientos específicos. Decimos que la formación es efectiva siempre y cuando la formación del personal interesado se actualiza, el personal
interesado se evalúa como competente en base a experiencia, certificado, entrenamiento para realizar esas actividades. O sea, cuando tenemos sistematizado el proceso de capacitación, entrenamiento, calificación y autorización, un proceso sistemático donde por lo menos una vez al año estamos evaluando la tarea específica, ¿ya? Y que sabemos, tenemos la absoluta seguridad que el trabajador sí sabe aplicar el procedimiento, que el trabajador sí sabe, ¿ya? La seguridad con respecto al equipo sí tiene las habilidades, porque puede saber mucho, pero a lo mejor no tiene las habilidades para desarrollar el trabajo que lo hemos encomendado, o a lo mejor no tiene la condición física. Uno, principalmente el trabajador electricista, aparte de los exámenes preocupacionales, uno de los exámenes, dependiendo del tipo de trabajo que tenemos que mandar, pedirlo en el proceso de contratación, es como, por ejemplo, espacios confinados, porque tiene que entrar en cámaras, tiene que estar en bóvedas, o en espacios confinados que transportan o sostienen sistemas eléctricos. El trabajo de altura física, porque tiene que trabajar en poste, porque tiene que trabajar en torre muchas veces, y a veces el personal no lo tenemos apto para desarrollar ese tipo de trabajo. Por lo tanto, nosotros estamos evaluando esas actividades. ¿Cómo estamos haciendo? Estamos midiendo la efectividad de esos controles. Por lo tanto, nos cambia y nos varía inmediatamente. Nos varía inmediatamente la matriz. ¿Y por qué nos varía inmediatamente la matriz? Porque los riesgos eléctricos son riesgos críticos. Una persona pueda que sienta el choque eléctrico y pues que sea la primera y última vez que lo siente. En la mayoría de las empresas, los riesgos eléctricos son considerados como riesgo de fatalidad, como riesgo crítico, como riesgo material, dependiendo de cada una de las normativas internas o normativas corporativas, como lo nombre. Por lo tanto, si es un riesgo crítico, nosotros tenemos que darle el tratamiento de riesgo crítico para que efectivamente tener control sobre esos riesgos. Por lo tanto, tenemos que evaluar por separado los controles preventivos y su nivel de efectividad, los controles mitigatorios que vayan a la consecuencia y su nivel de efectividad, y con los controles administrativos o que van directamente al factor personal y su nivel de efectividad, y aquellos controles que tenemos que implementar para que esos controles se mantengan efectivos, y en base a eso, evaluar la magnitud del riesgo final, ¿ya? Para asegurarnos que efectivamente es una magnitud del riesgo efectiva, que estoy tomando control sobre todos los parámetros que puede afectar al trabajador, de manera de la principal preocupación es que el trabajador no se nos accidente, y si se llega a accidentar, las consecuencias sean las menores posibles. Es por eso que en la matriz de riesgo que nosotros estamos implementando es precisamente en base a eso, en base a controles específicos y revisado su nivel de efectividad, basado en la probabilidad, consecuencia y los factores personales. Por lo tanto, hacia allá apunta hoy día el desarrollo de la evaluación de riesgo, a desarrollar evaluaciones de riesgo que sean específicas para cada uno de los riesgos por separado. Inclusive hay empresas que han tomado este mismo modelo para llevarlo a otros riesgos que no son eléctricos, porque han visto el potencial que tiene de medir la efectividad y de separar los controles por cada una de las variables con las que ustedes están midiendo actualmente la evaluación de riesgos. Y por último, como bonus track, porque decíamos los 3 secretos, pero como bonus track, la consulta es: ¿qué tan importante es implementar un sistema de gestiones de seguridad eléctrica para su empresa? Aquí les voy a colocar 2 ejemplos. O sea, les voy a colocar un ejemplo. Una empresa donde implementamos todo el sistema de gestión, la auditoría inicial o verificación de brechas nos demostró que ni siquiera llegaba al nivel mínimo de cumplimiento, que es la línea verde, el nivel 3. ¿Qué es lo que evaluamos? Evaluamos equipos de seguridad, procedimientos, documentación, entrenamiento, capacitación y calificación del personal, las instalaciones eléctricas generales, sala eléctrica, incluido sistema contra incendio.
y después de 3 años, porque por si acaso tampoco los programas de seguridad eléctrica se implementan de un día para otro y son fáciles de implementar porque hay que ir paso a paso, por eso decíamos que se definen acciones a corto y mediano largo plazo. Entonces, después de 3 años, pandemia de por medio, que nos dificultó muchas veces trabajar en el tema, hoy día esa empresa ya lo tenemos casi en el nivel 3, que es la última auditoría de seguimiento que le hicimos. Por lo tanto, esa empresa en particular hoy día puede demostrar cuál ha sido su mejoramiento continuo y cuál ha sido su desempeño con respecto a la seguridad eléctrica. ¿Y por qué lo implementamos? Porque esa empresa en particular había tenido 5 accidentes, había tenido una serie de incidentes que habían producido daño a los equipos y pérdidas operacionales. Por lo tanto, era un buen negocio, como yo siempre digo, un buen negocio, no solamente desde el punto de vista de personas, de proteger a las personas, sino que proteger los equipos e instalaciones, implementar su sistema de gestión de seguridad eléctrica. Hicieron cambios organizacionales, capacitación, verificación de tierra, estudios de cortocircuito, flujos de carga, estudios de arco eléctrico, colocaron etiqueta en todos sus gabinetes, tanto la capacitación, tanto al personal electricista como a todos los supervisores con personal a cargo con respecto a los riesgos eléctricos y la gestión de seguridad eléctrica, a los usuarios de la energía eléctrica. De hecho, el próximo webinar que conversábamos con PMM va a ser acerca de, precisamente, de los riesgos para los usuarios de la energía eléctrica, porque estadísticamente son los que más mueren a causa de la energía eléctrica, no es el personal electricista, sino que son las personas usuarias por la falta de conocimiento. Es así como las normas internacionales y muchas de las normas nacionales exigen una capacitación específica sobre los riesgos eléctricos para las personas usuarias de la energía eléctrica. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicimos? Implementamos el sistema de gestión de seguridad eléctrica. Hoy día esa empresa puede decir que hay un mejoramiento continuo, que de 3 años, lo que partimos hace 3 años, hoy día tiene sus frutos y están en esta consideración, y con la reducción considerable de todo lo que son accidentes e incidentes, de las fallas operacionales y del aumento en la continuidad operacional. Por lo tanto, ¿cuál es la importancia de implementar un sistema de gestión de seguridad eléctrica? Con la implementación del sistema de gestión de seguridad eléctrica propuesto, los estándares de seguridad eléctrica normativos son alcanzables, ya que existe un mejoramiento en la cultura y educación acerca de la seguridad eléctrica al interior de la empresa. Se mejoran las instalaciones porque el mantenimiento pasa a ser un control preventivo y eficiente, no solamente para las personas, sino que para la continuidad operacional. O sea, el mantenimiento, por esencia, es el trabajo que realizan los electricistas. Por lo tanto, vamos a los equipos e instalaciones. La sistematización de la gestión documental facilita también la calificación y autorización, lo que se traduce en mejores y específicos procedimientos, capacitaciones y entrenamientos. Las mejoras significan una serie de beneficios tangibles como la protección de los equipos eléctricos, disminución de costos producidos por las interrupciones operacionales y la disminución de incidentes. También aumenta los beneficios intangibles como mejorando la sensación de seguridad de los trabajadores, mejores capacitaciones, etc. Y como conclusión final, el sistema de gestión de seguridad eléctrica está basado en los principios de la seguridad eléctrica, lo que se traduce en minimizar los accidentes de las personas, reducir los costos por daño a los equipos e instalaciones y optimizar la continuidad operacional buscando el uso seguro y eficiente de la energía eléctrica. Entonces, volvemos a la primera parte. Hoy día la seguridad eléctrica no solamente se basa en controles administrativos, capacitación, procedimiento, EPP. ¿Ya? El sistema de gestión de seguridad eléctrica busca que toda la seguridad eléctrica, mantenimiento, equipos e instalaciones, capacitación, calificación del personal, elementos de protección, señalización, vayan a disminuir los accidentes a las personas, los incidentes o fallas de los equipos e instalaciones, por ende, mantener o mejorar la continuidad operacional. ¿Ya? Por lo tanto, dejo abierto a todo lo que son las preguntas que ustedes puedan realizar.
Vale, muchas gracias a nuestro ponente por esta gran charla y bueno, para iniciar las preguntas que nos dejan algunos de nuestros invitados o nuestros acompañantes, la primera que es Ronaldo, menciona, es importante que la máscara de protección sea específica para trabajos con energía eléctrica. En base a esto, estos elementos deben ser adecuados al tipo de voltaje que expone el trabajador. Partiendo no depende, la energía incidente o la máscara, tal como lo plantean, tiene que ser adecuada a la energía incidente, no al nivel de tensión. ¿Ya? Y ahí hay un paradigma, porque generalmente hablan para trabajar en media y alta tensión, poco menos vamos como astronautas, pero para trabajar en sistemas de baja tensión, como dirían los colegas mexicanos, poco menos que van en cueros. Y eso es falso. Nosotros podemos tener en baja tensión niveles de alta energía incidente. Por lo tanto, la careta o la máscara, como ustedes le llaman, se tiene que seleccionar en base a la energía incidente. Y la careta no puede ser más allá de 12 calorías partido por centímetro cuadrado. Sobre eso se tiene que usar una capucha completa. ¿Por qué? Porque el arco es envolvente y le puede afectar la cabeza. Además, la careta tiene que ser utilizada con esclavina, pasamontaña, balaclava o como le quieran llamar, porque como les digo, el arco es envolvente. Las normas internacionales de hoy día han estado evolucionando y de lo que más se preocupan es precisamente de la cabeza, de la cara. La selección parte por tener la mayor protección en la cabeza, en la cara, ¿ya? Y sobre todo, romper con ese paradigma que la protección ignífuga se seleccione en base al nivel de tensión. No, tienes que hacer para tener una protección ignífuga efectiva, tienes que tener bien claro cuáles son los valores de energía incidente que tiene el equipo y sistema, y ahí, aparte de la tensión, para hacer ese cálculo, los valores fundamentales es la corriente cortocircuito, la distancia de trabajador al equipo, la distancia de trabajo y el tiempo de operación de las protecciones. Aquí la variable del voltaje o la tensión es una de las variables, pero no es la más importante ahí para que vayan rompiendo esos paradigmas. Vale, Ronaldo, muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, le damos ahí porque ya se nos limita. Bueno, muchas gracias a nuestro ponente, a nuestros invitados y como tal los esperamos cada 8 días con nuestros webinars y espero que puedan culminar una excelente semana y bueno, nuevamente muchas gracias Ronaldo López. Ok, gracias, que estén muy bien.